portazo. Primero les menciono a todos y luego comenzamos con el primer orador de hoy. Tenemos este panel compuesto por Horacio Suárez de Lima, pido un aplauso para él. Coordinador de Políticas Educativas Ambientales de ANEP CODICEN. También tenemos al maestro Darío Greni, director de la Escuela Rural número 88. Las Violetas Canelones, bienvenido. Y a Sofía, la licenciada Sofía Puch, directora ejecutiva de Enseña Uruguay. Gracias por estar acá. Comenzamos con Horacio. ¿Te parece? Comenzamos contigo, Horacio. Tenemos una primera pregunta que habla sobre qué lugar ocupa o debería de ocupar la educación ambiental en las políticas educativas. Bienvenido, todo suyo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Manuela. Un saludo a las autoridades del Ministerio aquí presentes, tanta gente conocida, el señor ministro, el señor viceministro Gerardo Amarilla, las autoridades del equipo de educación ambiental del Ministerio. Un saludo a todos y muchas gracias por la convocatoria. Nosotros les queremos decir que en medio de tantos batiburrillos y foros primermundistas, donde tantas buenas iniciativas surgidas de la buena ciencia, de la academia, de la buena política y de las iniciativas civiles, sociales, donde tantas de esas iniciativas se pierden en esos niveles macro, igualmente hay buenas noticias que consignar. Toda vez que un gurí se indigna con un envoltorio que va al piso de un simple alfajor, toda vez que un gurí nos recrimina por un envase arrojado a un curso de agua y no queda en recriminar, se detiene, se agacha, retrocede sobre sus pasos, va, lo levanta y lo pone en un sitio adecuado para su deposición. Bueno, cada vez que pasa eso, nosotros tenemos todo el derecho de ejercer el entusiasmo en que no todo está perdido. Ese concepto del entusiasmo de la tradición latina, donde el entusiasmo es eso, ¿no? Inteosiasmus, tener los dioses consigo, esa cosa motivante de accionar para que las cosas pasen. Nosotros en la Administración Nacional de Educación Pública tenemos un marco que es el de la Ley General de Educación, la 18.437, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son nuestro gran marco conceptual. Esa ley, que es del año 2008, que ha venido intentando dar un crecimiento institucional a la educación pública en estos aspectos, justamente consagra en uno de sus literales, en el artículo 40, una línea transversal de educación para la educación, mejor dicho, una línea transversal de acción hacia adentro de los subsistemas. Ustedes saben que en la educación pública los subsistemas tienen su autonomía, pero a su vez hay una cabeza coordinadora que es el Consejo Directivo Central. Bueno, para eso se intenta crear desde hace poco, desde hace, diría yo, septiembre de este año, estamos trabajando para crear una dirección de educación ambiental y desarrollo sostenible hacia adentro de la estructura y hacia adentro de las estructuras vinculada, como les decíamos, a ese marco normativo que es nuestro segmento institucional, con esto que es la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas del CODICEN, dentro de la cual tenemos o debemos de tener instalada a plazo breve una política educativa ambiental que tiene que ver con, en principio, con cosas básicas que están empezando a desarrollarse y a procesarse, como el rediseño curricular, que así lo tenemos. Hay contenidos curriculares que ya existen. La Ley General de Educación, el programa del año 2008 acá tenemos maestros que pueden dar fe de ello, del año 2008 de DGIP, hoy antes CEIP. Allí hay contenidos relativos a aspectos edáficos, el valor del agua, los suelos, los cultivos con limitantes en el uso justamente de fertilizantes y los fosforados y un montón. Hay contenidos que son igualmente, entendemos, aún insuficientes y que la educación pública debe dar un paso más que una instancia propedéutica o de análisis donde un maestro esté condicionado a hablar. Así que de esos contenidos. Y nosotros aspiramos a que en un plazo mediano la ANEP tenga en su estructura institucional una dirección formada, nosotros sabemos que eso lleva tiempo, con un equipo técnico de educación ambiental, como lo tiene el Ministerio hace tantos años, gente que trabaja en educación ambiental,
como María Luján Jara, como Andrea Ventoso, como Pablo, como tanta gente que trabaja hace muchos años en educación ambiental en el Ministerio. Nosotros aspiramos a la Intendencia de Montevideo, tiene un equipo técnico de educación ambiental. Nosotros queremos que la ANEP lo tenga y trabajamos para eso. Entonces, no quedarnos con lo que tenemos hoy como contenidos, sino demostrar ese interés y esa importancia que le damos en, por ejemplo, en el rediseño curricular, también en formación docente, donde aún se trabaja en eso a nivel de los IFD. Ustedes saben que los subsistemas son enormes hacia adentro, en secundaria también se trabaja en términos de contenido, pero no tenemos aún una formación integral en educación ambiental que para nosotros es prioritario tenerla. Además de todo eso, hay un conjunto de actividades en el territorio con las intendencias, ¿sí? Esto de incorporar contenidos, les decíamos, hay actividades con las intendencias que tratamos de desarrollar e incentivar a las intendencias. Nuestra parte no es estrictamente ambiental, es relativa a la educación. Bueno, ¿en qué forma las intendencias pueden contribuir con los equipos técnicos de educación ambiental, que no existen en muchas intendencias aún, aportando desde ese punto de vista? Y desde ANEP se han apoyado diversas iniciativas recientes, en eso marcamos el compromiso, en qué sentido nos comprometemos. Bueno, el plan de acción climática, el programa de acción climática para docentes que se acaba de aprobar y dar apoyo de interés educativo por parte de la ANEP, algunas instituciones privadas, alguna fundación que han planteado proyectos para incentivar a los docentes, a los alumnos, trabajos de reciclaje, bueno, el paradigma de las 3R que todos ustedes conocen tanto para que se trabaje desde ese lugar. Entonces, en ese sentido hay una posición comprometida de la Administración Nacional de Educación Pública y sabemos que estamos en un camino que va a llevar tiempo y que hay que armar, ¿no?, una cuadratura institucional que contenga esos roles en vista futuro, pero se está trabajando y dándole apoyo a ese tipo de perfiles, ¿verdad? Gracias, Horacio. Lo que también, ¿no?, el liderazgo que debe asumir la educación ambiental, ya hablando de los ODS, que también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo eso es a nivel personal, cada persona, a nivel colectivo e institucional, y aprovechando ese entusiasmo que mencionabas y que conversábamos antes de iniciar con el panel. Qué lindo que las nuevas generaciones ya tengan esa sensibilidad y cómo se aprovecha ese entusiasmo, porque la generación año 82 iban en el auto y la gente tiraba por la ventana para afuera la basura y era algo como natural o no llamaba la atención. Hoy un niño, de inmediato eso le llama la atención y no solo es de la indignación, sino a la acción, lo que decía Horacio, de ir a buscarlo, ¿no? Ir resolverlo, accionar. Sí, absolutamente. Aporto algo más. Otra de las cosas que nosotros tenemos bastante, la coordinación interinstitucional, perdón, que veíamos allí en el mapita conceptual. No, si es posible, nada más. Pero digo, la coordinación interinstitucional, nosotros trabajamos todo cuanto podemos allí tenemos lo de coordinación, comisiones descentralizadas, rol, enlace interinstitucional y coordinación de acciones con los ministerios. Ustedes saben, es enorme y tengo para mí que si hay aún un activo ambiental sobre el territorio a preservar, porque allí tenemos indicado lo del MGAP, es por el liderazgo que le cabe y que ha tenido históricamente la institucionalidad agropecuaria en mantener aún un activo ambiental sobre el territorio, en suelos, en aguas, en ese trabajo. Acá hay gente, profesores de dilatada trayectoria, además de investigadores como Eduardo Blasina, y gente muy formada en esto. Yo simplemente hablo de lo institucional, del vínculo que nosotros desde la educación pública tenemos que fomentar. Y con el Ministerio tenemos encaminado un convenio que a la brevedad verá la luz para meter allí un conjunto de acciones. Pero brevemente, sin robar mucho más tiempo, quería decirles, en relación con el Ministerio, la ANEP trabaja en el seguimiento del programa Euroclima, tan importante de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio, dando apoyo desde la parte educativa en las instituciones. Ahora tenemos el 25, entre un par de días,
un taller de seguimiento y evaluación de la gestión de recursos hídricos en estos 6 departamentos que se involucran en la cuenca del Santa Lucía, para que en las instituciones educativas, acá debe haber entre ustedes seguramente docentes de esas zonas o de esos centros poblados, puedan dar cuenta de la importancia estratégica de esto de la resiliencia de ciudades, de la gestión del conocimiento que el programa emana y obviamente de la gestión de los recursos hídricos y la gestión del territorio por cuencas y tantas cosas que son acumulativas en el tiempo, ¿verdad? No quiero monopolizar el uso de la palabra. ¿Cómo estamos de tiempo? Venimos bien, pero Bueno, podemos ir redondeando. Qué bien, amor. bien. Gracias. Bien. Él mismo se autogestiona y eso yo lo valoro mucho. Creo que genio. Así Bien. se hace. Bueno, no. Bien, una cosita más, con unos 45 minutos más ya estoy. Perfecto. No, una cosita referida a la labor educativa, esta de generar coincidencias y promover conducta. Nuestro trabajo es ese acá. Tenemos docentes y saben lo que es el trabajo del aula. Nosotros, como institución educativa, tenemos que garantizar las condiciones para que se pueda generar conciencias y promover conductas individuales y colectivas. Y yo agregaría promover conductas institucionales, que eso es lo que nos cabe a nosotros y a tantas otras instituciones, de garantizar las condiciones, ¿verdad? Una cosita importante que les quería comentar, los docentes saben, y hay mucha gente aquí que se ha formado, y conocen esa definición de la capacidad de carga y sustentación de los procesos vitales, de los ecosistemas. Todo bien, satisfacción de las capacidades materiales y espirituales del hombre alcanzado mediante el sistema productivo. Todo eso es muy rico, pero bajado a tierra, les quiero contar un caso que a mí me llenó de orgullo por la gente que somos en este país, y que es acumulativo en el tiempo, de ayer a hoy, de hoy a mañana. El otro día tuvimos allá en el Iporá, en la colonia de vacaciones, acá hay gente de Tacuarembó, ese Iporá, esa agua linda en guaraní, Iporá. En realidad hay toda una matriz de pertenencia a una común unidad sociopolítica de origen que compartimos, perdón la digresión, con espacios subnacionales que hoy están en otros países. Hablo del guaraní y hablo del Iporá como un lugar emblemático en Tacuarembó. Bueno, allí hay un aula sustentable donde nosotros teníamos gran curiosidad, que ya viene de hace un tiempito, todavía está por inaugurarse, pero ¿en qué consistía la declarada sustentabilidad? En realidad, lo que nosotros hacemos para incidir es sostenibilidad para que los procesos se sustenten después en el tiempo. Pero son conceptos diferentes, todos lo sabemos. Entonces estuvimos allí y el otro día ahí en 2 cosas, en Tambores, allá arriba en la Cuchilla de Aedo, en la capital nacional del viento, que es Tambores, una niña que nos dice en un jardín de inicial, no se vayan, esperen que... Una niña sí, tengo un regalito para ustedes. Y no vino con un paquete de caramelo, una caja de garoto, que igual... Es bien recibido, dice. Igual. Era muy agradecido. Vino con un hermoso, jacarandoso árbol de la flor, de obsequio para nosotros que lo habíamos ido a visitar e interesarnos por su realidad y por su huerta y por sus actividades de deposición de residuos. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, uno queda motivado y potente. En el Iporá se está trabajando en esa aula en aspectos de sostenibilidad que van desde la construcción de materiales nobles, de madera, con barro, está cubierta con pasto naturalmente, con manto vegetal, esa aula, y se trabaja allí en contenidos, que los gurises los incorporen. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasa, uno retoma un poco el coraje, a pesar de tanto ruido que a veces hay en el mundo y noticias de cosas que no avanzan lo que quisiéramos que avancen, ¿verdad? Entonces, hacemos votos para que esa linda agua del Iporá sea nuestra limpia agua de mañana. Perfecto. Y para que las políticas educativas planten esas semillas porque se pueden llevar un árbol. Buenísimo, muchas gracias, un placer escucharte, gracias, te invitamos a disfrutar también del panel que sigue. Como bien decían, ahí veíamos que anotaba el maestro, bueno, uno de los mejores maestros, de los 50 mejores maestros del mundo, el honor que tenemos de compartir con él, que sigue compartiendo su pasión en la escuela a través de la experiencia y siguen investigando esas generaciones que siguen trayendo soluciones. Pido un aplauso ahora sí para comenzar con el segundo panel. Él es el maestro Darío Greni, director de la Escuela Rural
número 88, Las Violetas de Canelones. Te escuchamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes este espacio. Y bueno, gracias por la presentación. Eso me da como todavía más impulso, pero también me pone un poco nervioso que digan el mejor maestro de los 50 mejores del mundo es, como yo siempre digo, es una carta de presentación, pero yo creo que hay muchos docentes muy comprometidos a lo largo de nuestro país. Tengo la suerte de conocer unos pocos y me gustaría conocer otros tantos que llevan diferentes proyectos, diferentes actividades, diferentes formas de enseñar que a veces son un poco cuestionadas, pero están centradas en cada uno de nuestros estudiantes. Y pensando, cuando recibí la invitación, pensando cómo uno le puede transmitir a ustedes, a ver, cómo llevamos la educación ambiental al aula. Yo siempre digo que no hay recetas, y eso es algo que tenemos que tener muy en claro, que a veces lo que ocurre en una institución no puede ocurrir en otra, a veces sí, pero la mayoría de las veces no. Lo importante es tener presente como ciertos aspectos que como docentes, como conocedores de la cultura institucional, conocedores de cada uno de nuestros niños, es que lo primordial es escuchar a los gurises. Yo creo que tenemos que partir de esa premisa siempre. En nuestra escuela, que es una escuela rural, lo resumo brevemente, 120 estudiantes, alrededor de 25 niños provienen del campo, el resto proviene de la ciudad porque es una escuela que está cerca de Canelones, cerca de Juanico, entonces los papás de esos centros urbanos han decidido enviarlos a nuestra institución. Yo siempre digo que algo tiene que haber porque hay niños que recorren hasta 15 kilómetros con sus papás en sus vehículos para llegar a nuestra escuela. Y yo creo que eso se resume en que los niños son partícipes activos en sus procesos de aprendizaje y eso es fundamental. El hecho de escucharlos cada año con sus intereses, con sus ganas, generar esas instancias por clase donde ellos traen las propuestas de trabajo que se van a desarrollar durante el ciclo lectivo y poder entre ellos decidir, bueno, este año vamos a trabajar con esto en particular, este año queremos estudiar esta otra cosa. Eso es como el primer escalón de una escalera que nos va a conducir a una enseñanza realmente situada en el lugar donde estamos. Tú hablabas del proyecto de acción climática. El año pasado, me acuerdo que nos llegó la invitación, son 6 semanas, se los resumo, donde tú trabajás cada semana referente a lo que es el cambio climático, tenés intercambios con escuelas, con liceos de todo el mundo, hay una plataforma donde tú subís todo lo que tiene que ver con el trabajo que realizás en el aula y yo dije, buenísimo, porque a mí me gusta promover eso de que los chiquilines salgan de su comunidad, que los chiquilines se conecten con niños o con jóvenes estudiantes como nos pasó este año de otras partes de Latinoamérica. Armé la unidad de trabajo, lo pensé, lo proyecté, cómo vamos a empezar. Les dije, chiquilines, nos llegó esta invitación y me dijeron, no queremos trabajar eso. ¿Por qué, maestra? Porque tampoco es decir que no, porque si no, ¿qué pasa con nuestra labor? El hecho era que habíamos empezado un trabajo de investigación situado en lo que es el medio donde nos encontrábamos y también teníamos otro proyecto que estábamos llevando adelante que tenía que ver con qué pasaba con las especies de la zona el día que ocurrió aquel eclipse el 14 de diciembre en nuestra institución. Entonces estaban como muy interiorizados en esos dos proyectos, el de mariposas, el del eclipse, y dijeron, maestro, no nos va a dar el tiempo, no lo vamos a poder trabajar este año como se debe. Entonces, eso fue fundamental para mí, tuve que guardar la planificación, tuve que guardar esa unidad y dejarla, pero este año sí, el grupo que tengo, porque tengo la suerte de ser director, pero también de ser maestro de clase, y eso a veces también me permite seguir con los pies en la tierra y poder proyectar y poder crear y estar en contacto con los maestros, con los chiquilines. Es un doble rol que a veces insume mucho tiempo, pero la verdad tiene muchas satisfacciones. Y este año sí lo pudimos llevar adelante. Y este año ellos trabajaron esas 6 semanas, aunque ya previamente habíamos trabajado sobre el tema, lo seguimos desarrollando hoy en día. Y cada uno de ellos, tomó un problema que era parte de lo que es el cambio climático hoy en día, y cada uno de ellos creó una empresa para poder, a través de
su estructura y de todo lo que tenían que hacer prácticamente para, por ejemplo, evitar las inundaciones o evitar las algas en las zonas costeras, ¿qué podían hacer ellos para que eso se lleve adelante? Y crearon el eslogan y crearon lo que tiene que ver con el logo de la empresa, qué acciones iban a tomar, y después se realizan grandes asambleas donde cada uno presenta su proyecto, y algo muy, muy, muy particular nuestro también es el feedback. Es esa devolución que se dan entre ellos y se da en todas las clases. Y si ustedes vieran, una vez que eso se trabaja a nivel institucional, lo bueno que es y lo importante que es para llevar adelante todo este tipo de propuestas, a mí me tiene maravillado y la verdad que cada año me sorprende y cada año me dan ganas de implementar muchas cosas más en la institución. Y junto a todo eso, algo importante también que es necesario que tengamos presente, cuando alguien va a trabajar una temática de este tipo, bueno, vamos a centrarlo o en un proyecto o en el aprendizaje basado por problemas, porque eso es algo que a nosotros nos permite tener esa continuidad en el tiempo durante el año. Si bien un proyecto uno a veces lo piensa y vos decís, con esto vamos a tener este resultado final, a veces pasa y a veces no. Los proyectos son como un borrador constante que vamos reescribiendo con los niños y eso es fundamental. No tener siempre, como le decimos a los niños, el amor por la idea. No te enamores de tus ideas porque eso no te va a conducir. Eso es una filosofía muy nuestra. Capaz que ustedes me dicen, no, estás diciendo una bestialidad. Y bueno, y no es así. Pero no te enamores de tus ideas. Dale lugar al otro. Dale lugar a cómo uno puede plantearte a ti un cambio en tu proyecto para que mejore. Y eso creo que es fundamental. Y la verdad, a mí me gusta cuando los chiquilines generan ese intercambio y el docente es el que acompaña todos esos procesos de aprendizaje. Y bueno, ese rol que yo les contaba de maestro, ese rol que yo les contaba de director también, tiene aparejado una cuota de que a veces cuando uno impulsa como maestro de clase un trabajo dentro de la institución que tiene que ver con el ambiente, como nos pasó el año pasado, que conjuntamente con Andrea Ventoso, la representante de Globo aquí en Uruguay, Claudia Caro de Perú, Marta Kingsland de Argentina, ideamos un proyecto en forma conjunta con sus estudiantes universitarios, liceales y nuestros escolares, donde tuvieron que ponerse de acuerdo para saber cuál era el ser que ellos iban a elegir del patio escolar para utilizarlo como un bioindicador de la calidad del ambiente. Porque nosotros tenemos una investigación aparte que tiene que ver con el análisis de la calidad del agua del arroyo Canelón Chico, que es una investigación que año a año pasa para que los niños de sexto del año siguiente la continúen, pero bueno, con pandemia eso no se pudo hacer, no podíamos hacer las salidas de campo, no podíamos salir a recolectar los macroinvertebrados para determinar esa calidad del agua y bueno, emplearon las mariposas. Y claro, fueron los niños de quinto y sexto quienes tomaron esa posta y el año pasado fue muy difícil para todos y como director a mí no me gusta ir y decirle a los maestros, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, por favor, implementa un proyecto de educación ambiental, por favor, lleva adelante este trabajo, sino que bueno, fueron los niños de quinto y sexto que fueron como el ejemplo de los otros compañeros, porque ellos los veían cuando 3 días a la semana salían a hacer las mediciones de campo, la temperatura actual, la temperatura superficial, y el resto de los niños de nivel inicial, de primero, de tercero, de cuarto, veían que sus compañeros salían. Entonces, claro, los invitaron a su clase a que nuestros estudiantes les dijeran qué estaban haciendo. Y a raíz de eso surgieron otras investigaciones, que algunos se fueron a las abejas que estaban en la zona cercana a la escuela, otros estudiaron las hormigas, qué podían hacer para que esos seres, bueno, no dejaran de estar en nuestro territorio, en nuestro patio, qué podían hacer ellos para que la gente se concientice y no los mate cuando una colmena llega a tu casa. Y fue un trabajo que realmente, como siempre digo, de esa semillita que plantaron los de quinto y sexto, el resto de la institución devino en diferentes trabajos para llevar adelante junto con sus docentes de clase. Y después, algo que tienen que tener también muy, muy presente, si bien el compañero aquí habló de las políticas educativas, a veces nos sentimos también un poco como solos en todas estas, y perdón que lo diga, pero es un sentir que nos pasa, nos sentimos un poco solos, entonces a veces tenemos que ser nosotros
los que tenemos que ir a buscar esas alianzas. Tenemos que salir de la escuela y decir, bueno, vamos a trabajar mariposas. Andrea, ¿qué hacemos? Contactamos a una bióloga de aquí de Uruguay, a Gabriela Bentancur, y es nuestra científica que nos está apoyando a nosotros en el trabajo de investigación. Cuando tuvimos que trabajar con los macroinvertebrados, imagínense un ser que todos vemos, cucharetas, vemos a esos pequeños camaroncitos cuando vamos al río y demás, pero ¿qué tiene que ver el pH? ¿Qué tiene que ver los seres que encontramos? ¿Y qué tiene que ver la temperatura del agua? Era mucha información. Por ejemplo, acudimos a la universidad, a la Facultad de Ciencias, me acuerdo que llamé un día y dije, ¿qué profesor de la facultad nos puede recibir y nos puede dar una clase de pH? Y ahí un profesor levantó la mano, Arocena, nos invitó, fui con los niños de quinto y sexto, y fue una jornada que para ellos, estar en una facultad, recibiendo una clase de ese tipo, es algo que no se olvida. Entonces, el hecho de establecer esas alianzas, que a veces las tenemos que ir a buscar, como cuando también tuvimos que crear un fotobioreactor pequeñito, una pecera, les cuento brevemente, en donde ellos cultivaban un tipo de alga en particular y con ese tipo de algas y agua se regaba un cultivo que teníamos de rúcula, había otro de rúcula que lo regábamos solo con agua y otro con diferentes elementos químicos de esos abonos que se compran en el supermercado. Y bueno, y ellos querían ver cuál era el que hacía crecer esas rúculas más parejas y de mejor manera. Entonces, cuando tuvimos que trabajar con algas, con microalgas, los maestros conocemos de muchos temas, pero hay muchos temas que no los tenemos muy claro. Entonces, llamamos un día, me acuerdo, a la Universidad Ort y les dije, mire, ustedes sé que tienen un proyecto de microalgas, ¿nos pueden recibir? Y también nos recibieron. Y así ha sido como hemos podido construir toda esa cultura científica en nuestra institución que desde hace unos años a esta parte se ha ido consolidando y realmente a nosotros como docentes nos da muchas satisfacciones. Y también los niños aprenden mucho y a veces algo muy importante que nos pasa a los docentes es decir, uy, tengo el currículo acá, tengo el programa. Hay muchísimas cosas que trabajamos en ciencias y que están en ese programa. Y hay que perderle el miedo a decir, bueno, capaz que si estoy trabajando mucho en ciencias, no estoy trabajando mucho en matemáticas, pero no es así. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo lo vamos a continuar durante todo el año. Yo creo que esas son como unas premisas que está bueno que todos las sepamos, que yo no las supe el primer año que me recibí, sino que las fui construyendo a lo largo de estos 25 años de carrera en diferentes escuelas rurales del departamento. Y la verdad que yo siempre impulso, dentro de lo que puedo, al trabajo en ciencias, porque la verdad es una satisfacción muy grande cómo los niños se adueñan de sus proyectos, se comprometen de cada una de las actividades y lo hacen con una responsabilidad muy, muy sentida y es más allá de lo que yo pienso, es por el bien del grupo, entonces es algo que realmente en la Escuela de las Violetas se lleva adelante cada año. Increíble. Y me imagino que ir a través de la experiencia hace que también amen mucho más a la naturaleza y uno cuida lo que ama también desde ese lugar, o sea, y cultura ambiental también surge de esa forma. Lo del feedback, qué interesante, ¿no? Como cuando uno está escuchando otro proyecto, sabiendo que luego viene un feedback positivo, un feedback constructivo, escucha mucho mejor. Y la flexibilidad para decir, bueno, no era el tiempo del grupo, ¿fue con la propuesta? No, maestro. No era el tiempo del grupo. Está buenísima la flexibilidad también en la educación. Invitarles a todos a su feedback también o a centralizar todos los contenidos, reflexiones que vayan surgiendo para co-crear de forma colectiva a través del Instagram del Ministerio, Ambiente-UI. Pueden ir compartiendo en historias, reflexiones o comentarios de lo que va surgiendo. Así luego tenemos una cobertura colectiva también de esta jornada. Un placer escucharte. También luego dejamos ahí como para un intercambio, pero vamos a escuchar a Sofía. Sofía, pido otro aplauso para presentarla, licenciada Sofía Puch, directora ejecutiva de Enseña Uruguay, organización que trabaja en la educación pública en contexto vulnerable. Es un placer conversar contigo hoy. Teníamos también esa atención en los jóvenes, la adolescencia, ¿verdad? Que es a donde hace foco. Y preguntarte desde ahí si hay que lograr condiciones previas para que los adolescentes puedan trabajar en su educación ambiental o la educación ambiental en sí ya es un marco válido que genera interés en los jóvenes, que ya se da. Bien, muchas gracias.
Primero, que muchas gracias por invitarnos y sobre todo como ponerle foco a educación, porque creo que acá somos todos convencidos de que no vamos a poder lograr nada si no le hacemos mucho foco a la educación, el medio ambiente. ¿Alguno de ustedes trabaja con adolescentes acá? Somos varios. Bueno, sabemos que los adolescentes de hoy en día son adolescentes que vienen ya con un chip diferente. Lo decías hoy, Manuela, vienen como con esa energía y esa conciencia por el ambiente que hace 10, 15, 20, 30, 50 años no estaba. Hoy no vas a ver adolescentes tirando basura al piso y todo lo contrario, vas a ver adolescentes diciendo, che, ¿qué estás haciendo? El otro día en la parada del ómnibus un adolescente frenó a un señor y le dijo, señor, se le cayó el papel. Y él dijo, no, eso no se me cayó, lo tiré. Y lo tiré y el señor y el adolescente le dijo, pero ¿cómo que lo tiraste? La cara de desconcierto de... Entonces, creo que partimos de la base que hay un gran interés de parte de los adolescentes, esa energía. Lo vemos en varios casos en el mundo de jóvenes que están siendo modelos. Tenemos a Malala en educación, a Greta, esta joven, muy joven, que está militando mucho por el cambio climático. Y necesitamos esas personas alrededor del mundo para también mostrarle a los jóvenes que ellos son el futuro y son quienes, bueno, van a estar acá en los próximos 50, 60 años. Ahí alguien más así, a un adolescente por ahí. Bien, vamos arriba, vamos arriba. Y como Darío decía, hay que hacer los protagonistas de esto, hay que ponerlos acá, deberíamos tener un adolescente acá sentado y decirle, bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo te parece que lo debemos arreglar? ¿Cómo te parece que debería ser tu educación? ¿Te parece que necesitamos educación en la currícula de estudio? Ahora que Horacio tú hablabas también y Darío, y yo trataba de unir las cosas y pensaba, con toda esta intención que tienen los adolescentes, las ganas, la energía, la potencia, y ¿cómo podemos hacer para darles las herramientas, darles los recursos, darles los medios para que ellos puedan trabajarlo? Porque la intención y las ganas están. Y la verdad es que no podemos dejar que solo queden intenciones de grandes maestros, grandes directores o directoras. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer más sinergias? Y yo creo que es fundamental, también Darío lo decía, esto de contextualizar. No es lo mismo armar políticas o armar proyectos para Montevideo que para localidades del interior. No es lo mismo para ciertos adolescentes que para otros. Nosotros, en mi trabajo, trabajamos con adolescentes en contextos de alta vulnerabilidad social, donde conviven mucho con la basura y, sin embargo, todos o la gran mayoría te dicen, che, acá tenemos un problema de basura, la gente la sigue tirando en el piso. Entonces, no importa el contexto donde venimos, esa intención y esas ganas están. Y me alegra mucho escuchar que de parte de ANEP hay esa intención, porque yo creo que debería ser hasta una materia dentro de la currícula, una materia de educación ambiental. Y repito, los adolescentes... ¡Beso! No, porque eso, los adolescentes realmente quieren. O sea, te sentás a hablar, todos tenemos capaz hijos, hijas, sobrinas, y el tema del medio ambiente es un tema que está en sus cabezas. Entonces, ya está el marco, ya están las ganas. Hay que empezar a empujarlo y hay que empezar Debería ser política de Estado, y yo creo que vamos en ese camino de empujar, poner a los adolescentes a hablar. Bueno, ¿qué tienen para decir? Siempre tienen cosas que nos dejan a todos callados, incómodos. Linda. El adolescente ahí. Me da una intriga de si querés decir algo, también. Genia. Sí, por supuesto. Sos una genia. Pensalo y cualquier cosa, acá estamos. Corten el almuerzo. El otro día veía un video que capaz que después lo busco y se los comparten, de un adolescente que decía, nosotros somos la última generación que puede hacer algo por el cambio climático. Las generaciones que vienen después ya van a agarrar un mundo demasiado complicado. Entonces, no solo es que queremos hacerlo, sino que lo tenemos que hacer. Y yo pensaba en generaciones más arriba que no estaba esa conciencia, y tampoco está mal, porque recién son estos años que venimos como con esta conciencia. Entonces, respondiendo más a la pregunta, es necesario tener políticas claras, es necesario contextualizar esas políticas para entender que esto no es algo que pasa del otro lado del mundo, sino que pasa hoy acá en nuestros ríos, en nuestras playas, en nuestros parques. Entonces, si bien está esa energía, no podemos dejar que solo queden voluntades, ¿no? O en ganas de... Porque hay muchos proyectos de centro. Nosotros trabajamos tanto en liceos de educación formal y centros educativos de educación no formal, que como proyecto de centro tenés directores, directoras, docentes que tienen la camiseta puesta y arman grandes cosas y ponen el foco en la educación ambiental, pero a veces pasa que muchas veces depende solo de la voluntad.
y de los adolescentes que empujan atrás. Entonces, está bueno lo que Horacio decís, y acá estamos los dos también presionándote para que esto siga adelante y tiene que ser preocupación de Estado. Entonces, y es de la mano de los adolescentes, 100%. Buenísimo. Tenemos otra pregunta para vos, que tiene que ver con el ámbito de desarrollo laboral, el medio ambiente como ámbito de desarrollo laboral para los adolescentes. ¿Puede ser interesante? ¿Lo ven como una posibilidad para los jóvenes? Bueno, justo el otro día salió un artículo, no sé si lo leyeron, que habla de como los trabajos verdes. ¿Alguien lo leyó? Bueno, un artículo que decía como, no me acuerdo en qué diario, que decía que hoy en día los trabajos verdes, que le llaman, son empleos muy bien remunerados y son empleos, los empleos del futuro también, como que todas las empresas, todas las organizaciones van a pasar a tener áreas verdes, como le dicen, pero áreas de preocupación ambiental, como en su momento fue de responsabilidad social empresarial. Ahora la tendencia es a que vayan hacia tener esos green, en inglés, áreas para trabajar. Pero yendo más a los contextos donde nosotros trabajamos, que nosotros de vuelta trabajamos en contextos de alta vulnerabilidad social, hay muchos referentes familiares, padres, madres o referentes familiares de los adolescentes que hoy trabajan como recolectores o clasificadores, que por suerte hoy ya es un empleo que es formal. Antes solamente dependían de ciertas changas, hoy en día está formalizado. Y son grandes promotores ambientales, son los grandes promotores ambientales porque son los que están todos los días clasificando nuestra basura y trabajando con las autoridades para ver, ¿qué hacemos con esta basura? ¿Cómo le damos una segunda vida? ¿Cómo le damos un uso a esto? Y nosotros hablábamos también en donde trabajo, eso de cómo son ellos los grandes promotores ambientales y cómo hay una tendencia también a ese trabajo de clasificador, empezar a darle más protagonismo y más importancia. Y no nos damos cuenta, pero lo que hacen es increíble. Están todos los días con nuestra basura, viendo este plástico sí, este plástico no, todos los días de su vida. Entonces, creo que sí, con los adolescentes que trabajamos hay ganas de seguir trabajando por ahí y de seguir la línea familiar de clasificadores o recolectores. Y también de vuelta, como Estado, tenemos que darle más importancia a esos trabajos porque cada vez los necesitamos más también. Sí, nosotros tenemos en el ODS 4, de los objetivos al 2030, el 4 es una educación de calidad, un afectuoso, respetuoso y no menos exigente mensaje para nuestras propias autoridades de la educación pública. No vamos a tener una educación de calidad si en la institucionalidad de la educación pública, que es la ANEP, no logramos, yo entiendo que son cosas que llevan un tiempito. Estoy anticipándome a lo que me van a decir el lunes, pero digo, no vamos a tener inmediatamente, pero yo aspiro a que en un plazo mediano se desarrolle lo que hoy es embrionario, que es una dirección de educación ambiental y desarrollo sostenible. Digo, si no, no va a haber una educación de calidad. Son procesos acumulativos, se suman en el tiempo, nosotros entendemos todo eso y que excede largamente. La conducta institucional excede largamente la conducta personal de un individuo, pero el trabajo de los docentes que están en esas escuelas, en todas esas tantas escuelas, se cayó un rayo el otro día, no voy a dar el ejemplo de dónde, pero cayó un rayo, se quemó la instalación eléctrica y se quemó la bomba en una escuela rural lejos de acá. Tuvimos allá, tuvimos porque andamos recorriendo, pero no es que fuimos por eso. Pero andamos atrás de que se solucione el tema, entonces le dan la orden a la maestra que se vaya a otro lugar, a otra escuela a cumplir sus horas, 154 kilómetros de una capital departamental, y la bomba, urgencia, se aprobaron los rubros, se envía para que se solucione de una vez, porque a los gurises le dijeron, ustedes no vengan, y los gurises no pueden estar un día sin clase, amén de los contenidos, que es el otro tema. Entonces, el docente tiene que solucionar y estar arriba del problema de la bomba, además de los contenidos que en el programa de educación inicial y primaria, ciencia de la naturaleza, por un lado, ciencias biológicas por otro. Entonces, tema edáfico, tema suelos, agua, además de todo eso, ellos tienen sus cumbres cotidianas que repetir. Claro, sanitaria, ¿no? Habilidades híbridas, habilidades superpoderes y también... Hay en el territorio una comisión descentralizada que se intenta, que estén en todos los departamentos, y están, para atender ese tipo de cosas, eléctrica, sanitaria, edilicia y arquitectos. Bueno, nosotros tratamos de que todo eso dé contenido y contexto para que el docente pueda hacer
su trabajo. Entonces, porque ellos, además de sus cumbres cotidianas, reitero, como dice el apreciado doctor Roberto Canessa, además de su montaña cotidiana, también tienen el derecho a ejercer su entusiasmo, ¿sí?, en el trabajo que hacen cotidianamente. Buenísimo, muchas gracias, Horacio. Y también repasar lo que me decías cuando conversábamos previo, que generar políticas en las instituciones que trasciendan a las personas, porque de repente después esa persona sigue, pero tienen que quedar esos esfuerzos que trasciendan a las personas, ¿no? Lo que se logre, que trascienda, y también que trascienda el ego de todos los que estamos haciendo, ¿no? Sí. Que trascienda. Por eso decía lo de la continuidad institucional en las políticas de eso, que los politólogos denominan políticas de Estado, que son cosas que vienen de ayer y van para mañana. Nosotros somos instrumentos y las instituciones son las que tienen que alumbrarlo. Obviamente que esas cosas salen de actos administrativos que tienen un sustento en una decisión política. De acuerdo, el origen es eso, surgen de ahí. Pero el desarrollo de eso, la evolución en la institucionalidad, tiene que ver con esa labor paciente de los educadores. No sé si quieren sumar algo más para ir cerrando. ¿Estamos bien? Sí. Simplemente yo creo que es muy importante la formación. Yo creo que no tenemos que perder ese rumbo. Creo que la formación que recibe cada uno de los docentes para poder trabajar todas estas temáticas es fundamental. Y cuanto antes se empiece y cuanto más temprano en edad se empiece, yo creo que eso va a ayudar y va a colaborar muchísimo a que todo lo que uno piensa en el ámbito en el que se encuentra también se pueda desarrollar más naturalmente y de mejor manera. Sofía. No, yo creo que también el hecho de que hayan creado un Ministerio de Ambiente y que hayan hecho eventos de este tipo muestra que estamos yendo hacia ahí. Y un poco lo que decías, si bien vemos que está lo que se hizo ahora, la conferencia mundial, y hay como voluntades internacionales, también no debemos olvidarnos que es algo personal también, y más allá de, como diría una amiga, no es un cambio climático, sino es un cambio humano, porque tenemos que trabajar cada una de las personas. Entonces, por eso es importante que esté el Ministerio de Ambiente, que esté la formación de los docentes, que estén los adolescentes, que estén cada una de las partes, porque si esto no lo hacemos entre todos nosotros, el planeta por sí solo no se va a mejorar, ¿no? Entonces, nada, eso como las voluntades de cada uno. Tiene levantada la mano nuestra promotora adolescente, aquí inspiradora. Mencionaban lo de la niña, sí, como que le regalaba un árbol, mencionaban cómo le preguntaban a los jóvenes qué eran lo que querían hacer. Y yo creo que si tanto coraje nos da, si tanta inspiración nos da, ¿por qué no pueden haber salones donde los jóvenes le estén dando clase a los adultos? Es decir, si nosotros damos coraje, si nosotros inspiramos, si nosotros empoderamos, bueno, desde recogiendo el papelito hasta regalando un árbol, ¿por qué es que los profesores no podemos empezar a ser los jóvenes? Que creo que tenemos mucho para dar, ¿no? No sé, o sea, yo vengo de la conferencia de las partes y la verdad que estábamos en la conferencia y logramos una manifestación de 120.000 jóvenes en las calles, ¿verdad? Militando por políticas climáticas, jóvenes de todo el mundo, por un mismo fin. Una locura, ¿no? Cómo nos podemos unir, cómo podemos generar redes, cómo podemos también, eso empodera, inspira, ¿no? Diciendo, vamos arriba, tenemos algo para dar, tenemos un mensaje para dar. Y estaría bueno que esos salones se creen para nosotros empezar a transmitir el mensaje y nosotros empezar a formar parte de ese proceso de educación. No solo ser educados, sino también educar, que tenemos mucho para decir. Bueno, muchas gracias por compartir tu mirada y también, buenísimo. Bueno, cerramos, ¿les parece? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Horacio, Darío, Sofía, por sumarse a este panel de educación. A ustedes, muy amables a todos, y a la adolescente o muchacha que decía esto, simplemente en nuestras discusiones internas con nuestros jerarcas, el otro día les decíamos, yo creo que aún se está a tiempo, que aún estamos a tiempo de aprender a educar, para hablar de lo que tú decías. De aprender a educar nosotros, de seguir aprendiendo otras modalidades en relación con lo que tú decías. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres. Cerramos entonces este panel de educación y ambiente.